Yo torturé a mi padre durante 3 semanas en el mismo sótano donde él asesinó a mi abuela. Lo vi suplicar, llorar, rogar por una muerte rápida mientras yo le hacía exactamente lo mismo que él me había hecho durante años. Y cada grito de agonía, cada lágrima de terror, cada momento de desesperación absoluta me llenaba de una satisfacción que jamás creí posible sentir. Me llamo Adelaida. Tengo 69 años. Y esta es la historia más brutal que jamás he contado. Una historia de venganza, de justicia retorcida, de cómo una hija decidió cobrar cada violación, cada golpe, cada momento de tortura que había sufrido durante décadas. Porque hay crímenes que trascienden cualquier perdón, hay heridas que nunca cicatrizan, y hay monstruos que simplemente merecen experimentar en carne propia el infierno que crearon. Esta historia es tan perturbadora, tan controversial, que he guardado silencio durante 25 años. Pero ahora que estoy vieja, ahora que ya no tengo nada que perder, necesito contarla. Necesito que alguien entienda por qué hice lo que hice, porque me convertí en verdugo de mi propia sangre. Mi padre Bartolomé era un hombre respetado en el pueblo, trabajador, religioso, aparentemente devoto de su familia. Pero detrás de esa fachada de hombre honorable se escondía un depredador que convirtió mi infancia en una pesadilla que duró más de una década. Todo comenzó cuando yo tenía 12 años y mi abuelo paterno murió de un infarto. Mi abuela Dorotea, que entonces tenía 68 años, se quedó sola en esa casa grande y vieja que había sido el hogar familiar durante generaciones. Mi padre decidió que nos mudaríamos con ella para cuidarla en sus últimos años. «Es nuestro deber», le dijo a mi madre Clementina con esa voz solemne que usaba cuando quería parecer noble. «Mamá nos necesita, y nosotros tenemos la obligación de cuidarla». Mi madre aceptó sin protestar, como siempre hacía. Clementina era una mujer sumisa, que jamás cuestionaba las decisiones de mi padre, sin importar cuán extrañas o inconvenientes fueran. Nos mudamos a la casa de mi abuela en el otoño de 1967. Era una construcción antigua de 2 pisos con un sótano amplio que mi abuelo había usado como taller de carpintería. Las paredes eran gruesas, las habitaciones espaciosas, y había rincones oscuros donde los sonidos se perdían sin llegar a otras partes de la casa. Mi abuela Dorotea era una mujer fuerte, de carácter firme, que había criado a 5 hijos durante tiempos difíciles. A pesar de su edad, tenía una mente aguda y una intuición que le permitía ver cosas que otros pasaban por alto. Desde el primer día, noté que había algo extraño en la forma en que mi padre me miraba. Ya no era la mirada paternal de siempre, sino algo diferente, algo que me hacía sentir incómoda sin entender por qué. «Adelaida está creciendo muy rápido», le comentó a mi madre una noche durante la cena. «Ya no es una niña, necesita orientación especial». Mi madre asintió sin levantar la vista del plato, pero mi abuela me miró con una expresión que no pude interpretar en ese momento. Años después, entendí que era preocupación. Los primeros meses fueron relativamente normales. Mi padre trabajaba en el pueblo, mi madre se encargaba de las tareas domésticas, y yo ayudaba a cuidar a mi abuela mientras iba al colegio. Pero, gradualmente, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de mi padre. Comenzó a buscar excusas para quedarse a solas conmigo. Me pedía que lo ayudara con tareas que no requerían ayuda. Me llamaba a su cuarto para conversaciones que no tenían propósito aparente. Me tocaba de formas que parecían accidentales, pero que se repetían con demasiada frecuencia. «Ven acá, Adelaida», me decía con una voz suave que me daba escalofríos. «Necesito hablar contigo sobre cosas importantes, cosas de mujeres que tu madre no entiende». Al principio pensé que se refería a la menstruación o a cambios normales de la adolescencia, pero las conversaciones se volvieron cada vez más extrañas, más íntimas, más perturbadoras. Me hablaba sobre el cuerpo femenino con un detalle que me hacía sentir sucia. Me explicaba sobre la sexualidad con ejemplos que requerían que me tocara para demostrar lo que quería decir. Me decía que era normal, que todos los padres educaban así a sus hijas, que era parte de mi preparación para la vida adulta. «Esto es educación», me susurraba mientras sus manos exploraban lugares que sabía que estaban mal. «Educación que solo un padre puede dar a su hija. Es nuestro secreto especial». Yo tenía 12 años y no entendía completamente lo que estaba pasando,
pero sabía que algo estaba mal. La forma en que me tocaba me hacía sentir enferma, confundida, asustada. Pero cuando trataba de alejarme, él se ponía serio y me explicaba que era mi deber como hija obediente. Las niñas buenas obedecen a sus padres, me decía con una autoridad que no me atrevía a desafiar. Y tú eres una niña buena, ¿verdad, Adelaida? Los tocamientos se volvieron más invasivos, más frecuentes, más explícitos. Mi padre había establecido una rutina. Después de la cena, cuando mi madre lavaba los platos y mi abuela se retiraba a su cuarto, él me llevaba al sótano para mis lecciones de educación. El sótano se convirtió en mi infierno personal. Era ahí donde mi padre me enseñaba cosas que una niña de 12 años jamás debería saber, donde me tocaba de formas que me hacían llorar de dolor y confusión, donde me explicaba que esto era normal y necesario para mi desarrollo. Todas las niñas pasan por esto, me aseguraba, mientras me lastimaba de maneras que no entendía. Es parte de crecer. Y si le dices a alguien, van a pensar que eres una niña mala que inventa historias sucias. Las lecciones duraban horas. Mi padre era meticuloso, paciente, sistemático. Me explicaba cada acto como si fuera un profesor dando una clase, documentando mis reacciones, ajustando sus métodos según lo que funcionara mejor para quebrar mi resistencia. Después de cada sesión, me llevaba de vuelta a mi cuarto y me decía que fuera una niña buena y no le contara a nadie sobre nuestras conversaciones especiales, que era un secreto entre padre e hija, algo sagrado que otras personas no entenderían. Pero mi abuela Dorotea tenía ojos de águila y oídos de gato. Había criado 5 hijos y sabía reconocer cuando algo no estaba bien. Comenzó a notar mi comportamiento retraído, mis ojeras, la forma en que me encogía cuando mi padre se acercaba. ¿Estás bien, niña?, me preguntaba con esa voz suave que me daba ganas de llorar. Te ves muy pálida últimamente. ¿Duermes bien? Yo quería contarle todo. Quería suplicarle que me ayudara, que me protegiera de las lecciones nocturnas de mi padre. Pero las amenazas de él resonaban en mi cabeza. Si le dices a alguien, van a pensar que estás loca. Van a pensar que eres una niña pervertida que inventa historias sucias sobre su propio padre. Una noche, cuando yo tenía 13 años, mi abuela decidió investigar por su cuenta. Había notado que mi padre y yo desaparecíamos todas las noches después de la cena, y que yo regresaba horas después con los ojos rojos y una expresión que ella reconocía como terror. Esa noche, en lugar de retirarse a su cuarto como siempre, se escondió en las escaleras que llevaban al sótano. Esperó hasta que mi padre me llevó abajo para mi lección nocturna, y entonces bajó silenciosamente para ver qué estaba pasando. Lo que vio la cambió para siempre. Mi padre me tenía desnuda sobre la mesa de trabajo de mi abuelo, explicándome sobre anatomía femenina mientras me tocaba de formas que claramente no eran educativas. Yo lloraba en silencio, como había aprendido a hacer, mientras él continuaba con su lección, como si mis lágrimas fueran parte normal del proceso. El grito que salió de la garganta de mi abuela fue inhumano, un aullido de horror, de incredulidad, de rabia absoluta que resonó por todo el sótano. «¡Bartolomé!», gritó con una voz que jamás le había escuchado. «¿Qué le estás haciendo a esta niña?». Mi padre se apartó de mí inmediatamente, pero no mostró vergüenza ni arrepentimiento. En cambio, se volvió hacia mi abuela con una expresión fría, calculadora. «Mamá», le dijo con una voz extrañamente calmada, «esto no es lo que parece. Sé exactamente lo que es», le gritó mi abuela acercándose a nosotros. «Estás abusando de tu propia hija. Eres un monstruo». «Estoy educando a Adelaida», insistió mi padre con esa autoridad falsa que usaba para justificar todo. «Es mi deber como padre prepararla para la vida adulta». «Eso no es educación», le gritó mi abuela con lágrimas de rabia en los ojos. «Eso es abuso. Y voy a denunciarte. Voy a asegurarme de que vayas a la cárcel por lo que le estás haciendo a esta niña». Vi cómo la expresión de mi padre cambió lentamente. La máscara de autoridad paternal se desvaneció, reemplazada por algo frío y peligroso que me dio más miedo que cualquier lección que hubiera recibido. «No vas a denunciar nada, mamá», le dijo con una voz que me heló la sangre, «porque nadie te va a creer, y porque si tratas de interferir con la educación de mi hija, vas a lamentar haber nacido».
No me amenaces, le respondió mi abuela con un valor que admiré incluso en mi terror. Soy tu madre, y no voy a permitir que sigas lastimando a esta niña. Tú no vas a permitir nada, le dijo mi padre acercándose a ella de forma amenazante. Esta es mi casa ahora, mi familia, y voy a manejar las cosas como yo considere apropiado. Esta es mi casa, le recordó mi abuela con firmeza, y mientras yo viva, no vas a seguir abusando de Adelaida. Esas fueron las últimas palabras que mi abuela pronunció. Lo que pasó después fue tan rápido que apenas pude procesarlo. Mi padre empujó a mi abuela hacia las escaleras del sótano. No fue un empujón violento, sino algo calculado, preciso. Ella perdió el equilibrio y cayó rodando por los escalones de madera. El sonido de su cuerpo golpeando cada escalón fue horrible. Pero peor fue el silencio que siguió cuando finalmente se detuvo al pie de las escaleras, inmóvil. ¡Abuela!, grité corriendo hacia ella. Tenía los ojos abiertos pero vacíos, la cabeza en un ángulo extraño, sangre saliendo de su boca. ¡Qué terrible accidente!, dijo mi padre bajando las escaleras lentamente. Pobre abuela, siempre fue tan torpe en las escaleras. Tú la empujaste, le dije con una voz que no reconocí como mía. La mataste. Yo no hice nada, me respondió con esa sonrisa terrible que aprendí a odiar. La abuela se resbaló. Fue un accidente trágico. Y eso es exactamente lo que vas a decir cuando llegue la ambulancia. Mi abuela murió esa noche en el hospital. Los médicos dijeron que había sido un accidente doméstico, una caída desafortunada que le había roto el cuello. Nadie sospechó que había sido asesinada por su propio hijo. En el funeral, mi padre interpretó el papel del hijo devastado a la perfección. Lloró en el momento apropiado, recibió condolencias con gracia, habló emotivamente sobre qué madre tan maravillosa había sido Dorotea. Al menos ahora está en paz, le dijo a los vecinos que vinieron a dar el pésame. Ya no tiene que preocuparse por las escaleras peligrosas de esa casa vieja. Pero yo sabía la verdad, y esa verdad me llenó de un terror que no había sentido ni durante las peores lecciones en el sótano. Mi padre había matado a la única persona que había tratado de protegerme, y ahora, sin testigos, sin nadie que pudiera interferir, tenía libertad absoluta para hacer conmigo lo que quisiera. Después del funeral, las cosas empeoraron dramáticamente. Mi padre ya no tenía que preocuparse por ocultar sus actividades o por mantener las apariencias. Podía educarme abiertamente, sin restricciones, sin miedo a ser descubierto. Ahora podemos continuar con tu educación sin interrupciones, me dijo la primera noche después del entierro. La abuela ya no va a interferir con nuestras lecciones especiales. Las lecciones se volvieron más brutales, más prolongadas, más sistemáticas. Mi padre había convertido el sótano en su aula personal, donde podía enseñarme todo lo que consideraba necesario para mi educación. Ya no se conformaba con tocamientos. Comenzó a violarme regularmente, explicándome cada acto como si fuera parte de un currículo académico. Me enseñaba sobre anatomía masculina usando su propio cuerpo como ejemplo. Me explicaba sobre reproducción usando métodos prácticos que me dejaban sangrando y traumatizada. Esto es lo que hacen los hombres y las mujeres, me decía, mientras me violaba con una brutalidad que me hacía gritar. Es natural, es normal, y tú necesitas aprenderlo para ser una mujer completa. Pero las violaciones eran solo parte de mi educación. Mi padre también me enseñaba sobre dolor, sobre sumisión, sobre obediencia absoluta. Usaba objetos para lastimarme de formas que no sabía que eran posibles. Me golpeaba cuando no respondía como él esperaba. Me castigaba por mostrar cualquier signo de resistencia. El dolor es parte del aprendizaje. Me explicaba mientras me torturaba con herramientas que había tomado del taller de mi abuelo. Las mujeres necesitan aprender a soportar el dolor. Es parte de su naturaleza. Mi madre veía mi estado. Veía cómo cojeaba después de las lecciones, cómo me encogía de dolor al sentarme, pero nunca preguntaba qué estaba pasando. El miedo la había convertido en una espectadora muda de mi destrucción sistemática. Bartolomé sabe lo que es mejor para Adelaida, se decía a sí misma cuando yo la miraba con súplica silenciosa. Es su padre. Él sabe cómo educarla apropiadamente. Los años pasaron y las lecciones se intensificaron.
Mi padre había desarrollado un sistema elaborado de enseñanza que incluía no solo violaciones y torturas, sino también humillaciones psicológicas diseñadas para quebrar completamente mi espíritu. Me obligaba a repetir frases degradantes sobre mí misma. Me hacía agradecer cada lección como si fuera un privilegio. Me forzaba a pedirle que me enseñara cosas nuevas, como si yo fuera una estudiante entusiasta en lugar de una víctima aterrorizada. Dime qué quieres aprender hoy, me ordenaba antes de cada sesión. Dime cómo quieres que te eduque. Y yo tenía que responder con las palabras que él me había enseñado. Tenía que suplicar por mi propia tortura. Tenía que actuar como si disfrutara cada momento de mi sufrimiento. Cuando cumplí 16 años, mi padre decidió expandir mi educación a nuevas áreas. Comenzó a traer profesores invitados a nuestras sesiones nocturnas, amigos suyos que estaban dispuestos a pagar por participar en mi enseñanza. Es importante que aprendas de diferentes maestros, me explicaba, mientras me preparaba para recibir a los hombres que había invitado. Cada hombre tiene algo diferente que enseñar sobre la vida. Los hombres que venían eran peores que mi padre, más viejos, más sucios, más violentos. Algunos tenían fetiches específicos que requerían que me lastimaran de formas que jamás había imaginado posibles. Otros simplemente disfrutaban del poder de abusar de una adolescente completamente indefensa. Mi padre cobraba por cada lección y se quedaba con todo el dinero. Yo no veía ni un centavo de mi propia prostitución forzada, pero tenía que agradecer cada sesión como si fuera un regalo. Gracias por enseñarme, tenía que decir después de cada violación brutal. Gracias por educarme sobre la vida. Para cuando cumplí 18 años, estaba completamente rota. Había intentado suicidarme varias veces, pero mi padre siempre me encontraba a tiempo. No porque le importara mi vida, sino porque no había terminado con mi educación. No te vas a morir hasta que hayas aprendido todo lo que necesitas saber, me dijo después de encontrarme colgando de una cuerda en mi cuarto. Tu educación no está completa todavía. Pero entonces conocí a Patricio. Era un hombre joven que trabajaba en el pueblo, callado y gentil, que se sintió atraído por mi aparente timidez. No tenía idea de por qué yo era tan retraída, tan asustadiza, tan desesperada por escapar de mi casa. Cuando le pedí que se casara conmigo después de solo 3 meses de conocernos, aceptó sin hacer preguntas. Pensó que era romántico, que estaba tan enamorada que no podía esperar. No sabía que el matrimonio era mi única esperanza de escape de la educación de mi padre. Nos casamos cuando yo tenía 19 años. Fue una ceremonia pequeña, íntima, donde mi padre interpretó el papel del padre orgulloso que entregaba a su hija a un buen hombre. Cuídala bien, le dijo a Patricio con lágrimas falsas en los ojos. Es una niña muy especial que ha recibido una educación muy completa. Pensé que finalmente era libre. Pensé que podría comenzar una nueva vida lejos del sótano, lejos de las lecciones, lejos del monstruo que había controlado cada aspecto de mi existencia durante años. Pero mi padre tenía otros planes. Una semana después de la boda, apareció en nuestra nueva casa con una sonrisa que me llenó de terror. Espero que no pienses que tu educación ha terminado, me dijo mientras Patricio estaba en el trabajo. El matrimonio es solo una nueva fase de tu aprendizaje. Ya no vivo contigo, le respondí con una valentía que no sabía que tenía. Ya no puedes educarme. Se rió con esa risa cruel que conocía tan bien. ¿Crees que el matrimonio te protege de mí?, me preguntó acercándose de forma amenazante. ¿Crees que Patricio va a poder defenderte cuando sepa la verdad sobre tu pasado? ¿Qué verdad? La verdad sobre cómo disfrutabas nuestras lecciones, me dijo con esa sonrisa diabólica. La verdad sobre cómo me suplicabas que te enseñara cosas nuevas. La verdad sobre cómo eras una estudiante tan entusiasta. Mi sangre se heló. Mi padre tenía fotografías, grabaciones, evidencia de años de lecciones que había documentado meticulosamente. Pero toda esa evidencia me mostraba aparentemente cooperando, aparentemente disfrutando, aparentemente pidiendo más. Si no continúas con tu educación, me amenazó, voy a mostrarle a Patricio exactamente qué clase de mujer se casó. Voy a enseñarle las fotos donde apareces sonriendo mientras haces cosas que ninguna esposa decente haría. Esas fotos habían sido tomadas después de horas de tortura.
cuando yo estaba tan rota que haría cualquier cosa para que el dolor parara, pero fuera de contexto, parecían mostrar a una joven disfrutando de actos sexuales extremos. Y cuando Patricio vea esas fotos, continuó mi padre, va a entender que se casó con una prostituta. Va a saber que su esposa pura e inocente es en realidad una pervertida que ha hecho cosas que la mayoría de las prostitutas se negarían a hacer. La amenaza era clara. Si no continuaba sometiéndome a sus lecciones, destruiría mi matrimonio y mi nueva vida. Patricio me dejaría y yo quedaría completamente sola, sin protección, completamente a merced de mi padre. Así que las lecciones continuaron. 3 veces por semana, cuando Patricio estaba trabajando, mi padre venía a nuestra casa para continuar con mi educación. Me violaba en la cama que compartía con mi esposo, me torturaba en la cocina donde preparaba nuestras comidas, me humillaba en cada rincón de lo que debería haber sido mi refugio. El matrimonio no cambia nada, me decía mientras me violaba en mi propia casa. Sigues siendo mi estudiante, sigues necesitando mis lecciones. Patricio comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Me veía más retraída, más nerviosa, más asustadiza, pero cuando me preguntaba qué pasaba, yo no podía decirle la verdad. ¿Estás bien?, me preguntaba con genuina preocupación. Pareces diferente últimamente. Estoy bien, le mentía, sabiendo que si le contaba la verdad, mi padre cumpliría su amenaza y destruiría todo lo que habíamos construido juntos. Los años pasaron y mi situación se volvió aún más desesperante. Mi padre había perfeccionado el arte del chantaje, manteniendo evidencia comprometedora que podía usar para controlarme indefinidamente. Pero Patricio no era estúpido. Después de 5 años de matrimonio, comenzó a sospechar que algo estaba terriblemente mal. Notó patrones en mi comportamiento, conexiones entre mis episodios de ansiedad y las visitas de mi padre. Una tarde, cuando mi padre había venido para una de sus lecciones, Patricio regresó temprano del trabajo. Escuchó ruidos extraños viniendo de nuestro cuarto y decidió investigar. Lo que vio lo cambió para siempre. Mi padre me tenía atada a la cama, violándome con objetos mientras yo lloraba en silencio. Era una escena que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba pasando. El grito que salió de la garganta de Patricio fue inhumano. Se lanzó sobre mi padre con una furia que jamás le había visto, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. ¿Cuánto tiempo?, me preguntó después de atar a mi padre a una silla. ¿Cuánto tiempo hacía estado pasando esto? Desde que tenía 12 años, le confesé entre lágrimas. Nunca paró, ni siquiera después de casarme contigo. Vi cómo algo se rompía dentro de Patricio en ese momento, cómo la comprensión, la rabia, el horror se apoderaban de él completamente. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, me preguntó con una voz quebrada. Le mostré las fotografías, las grabaciones, toda la evidencia que mi padre había usado para chantajearme durante años. Vi cómo Patricio entendía la trampa perfecta en la que había estado atrapada. Vamos a matarlo, me dijo con una calma que me asustó y me tranquilizó a la vez. Vamos a hacer que pague por cada momento de sufrimiento que te causó. Esa noche comenzamos a planear la venganza más elaborada y cruel que jamás se había concebido. No queríamos que mi padre muriera rápido. Queríamos que experimentara cada tipo de dolor que me había causado durante años. Queríamos que entendiera exactamente lo que había hecho y por qué merecía sufrir. Pasamos meses preparando todo. Estudiamos sus rutinas, sus hábitos, sus puntos débiles. Preparamos el sótano de la casa de mi abuela, que ahora era mía por herencia, convirtiéndolo en una cámara de tortura equipada con todo lo necesario para una venganza prolongada. El plan era simple pero efectivo. Un sábado por la noche, cuando mi madre estaba visitando a su hermana en otro pueblo, atraemos a mi padre a la casa con el pretexto de una emergencia familiar. Cuando llegó, Patricio lo estaba esperando con un bate de béisbol. Un golpe preciso en la cabeza lo dejó inconsciente, pero no lo mató. Lo arrastramos al sótano, lo atamos a la misma mesa donde él me había educado durante años y esperamos a que despertara. Cuando finalmente abrió los ojos, la confusión en su rostro fue deliciosa. Al principio no entendía dónde estaba o por qué estaba atado, pero cuando vio nuestras caras, cuando vio las herramientas que habíamos preparado, comenzó a entender.
¿Qué está pasando?, preguntó con una voz que trataba de sonar autoritaria, pero que temblaba de miedo. Es hora de tu educación, le respondí con una sonrisa que había aprendido de él. Es hora de que aprendas exactamente lo que se siente ser el estudiante en lugar del maestro. Adelaida, por favor, suplicó tirando de las cuerdas que lo ataban. Soy tu padre. No puedes hacerme esto. Tú no eres mi padre, le grité con toda la rabia acumulada durante años. Eres un monstruo que me violó, me torturó y mató a la única persona que trató de protegerme. Yo nunca te lastimé, mintió con esa cara de inocencia fingida que conocía tan bien. Todo lo que hice fue educarte. Fue por tu bien. Entonces esto también es por tu bien, le dije tomando la primera herramienta de nuestra colección. Esto es tu educación, y vas a aprender exactamente lo que se siente ser violado, torturado y humillado durante años. Lo que hicimos durante las siguientes 3 semanas fue más brutal de lo que jamás creí que sería capaz. Pero cada corte, cada quemadura, cada violación con objetos era por años de sufrimiento que él me había causado. Comenzamos con las mismas lecciones que él me había dado. Le explicamos sobre anatomía femenina usando su propio cuerpo como ejemplo. Le enseñamos sobre dolor usando los mismos métodos que él había perfeccionado conmigo. Esto es lo que se siente, le susurraba al oído, mientras lo violaba con los mismos objetos que él había usado conmigo. Esto es lo que me hiciste sentir durante años. Patricio documentó todo, tomando fotografías y grabaciones como mi padre había hecho conmigo. Pero estas imágenes mostraban a un hombre siendo torturado, no a una niña siendo educada. Sonríe para la cámara, le decía Patricio mientras lo torturaba. Actúa como si disfrutaras esto, como obligaste a Adelaida a actuar durante años. Mi padre lloraba, suplicaba, rogaba por misericordia. Pero nosotros habíamos aprendido de él que la educación requiere persistencia, que los estudiantes necesitan repetición para aprender apropiadamente. Le cortamos los dedos uno por uno, cauterizando las heridas para que no se desangrara demasiado rápido. Le quemamos la piel con cigarrillos encendidos, como él había hecho conmigo. Lo violamos con objetos cada vez más grandes y punzantes, explicándole que era parte de su educación sobre el dolor femenino. ¿Duele?, le preguntaba mientras lo torturaba. ¿Duele tanto como me dolía a mí cuando tenía 12 años? Después de 2 semanas, mi padre había perdido la capacidad de hablar coherentemente. Solo gemía y lloraba, completamente roto física y mentalmente. Pero nosotros no habíamos terminado con su educación. La tercera semana fue la más intensa. Habíamos guardado las lecciones más brutales para el final, los métodos que él había reservado para mis graduaciones anuales. Le enseñamos sobre infección, dejando que sus heridas se pudrieran sin tratamiento. Le mostramos sobre deshidratación, dándole apenas suficiente agua para mantenerlo consciente. Le explicamos sobre desesperación, quitándole toda esperanza de escape o rescate. Esta es tu lección final, le susurré la última noche mientras agonizaba. Esta es tu graduación, y tu calificación es la muerte. Mi padre murió en agonía absoluta, completamente consciente de que había sido torturado hasta la muerte por su propia víctima. Sus últimas palabras fueron súplicas incoherentes por perdón, que llegaron 20 años demasiado tarde. Limpiamos toda la evidencia. Quemamos su cuerpo en el horno que Patricio había instalado especialmente para ese propósito, y esparcimos sus cenizas en el río. Oficialmente, Bartolomé había desaparecido durante un viaje de negocios y nunca fue encontrado. Mi madre murió 10 años después, sin saber nunca qué había pasado con su esposo. Hasta el final, creyó que era un hombre bueno que había desaparecido misteriosamente. Ahora, 25 años después, puedo decir con total honestidad que no me arrepiento de nada. Disfruté cada momento de la agonía de mi padre. Me deleitaba viendo cómo se desintegraba lentamente, cómo suplicaba por una muerte que no llegaba, cómo experimentaba una fracción del terror que me había causado durante años. ¿Era correcto lo que hicimos? ¿Teníamos derecho a torturarlo durante semanas? ¿Era justicia o venganza sádica? Esas preguntas no me quitan el sueño, porque cuando alguien te viola desde los 12 años,
Cuando alguien mata a tu abuela por tratar de protegerte, cuando alguien convierte tu infancia en un laboratorio de tortura sexual, merece experimentar cada tipo de sufrimiento que causó. Mi padre era un monstruo educador, y los monstruos merecen ser eliminados con la misma metodología que usan para destruir vidas. Usé sus propias técnicas contra él, su propia precisión para planear su destrucción, su propia crueldad para ejecutar mi venganza. Fue la educación perfecta, lenta, sistemática, completamente documentada, y la volvería a dar exactamente igual si tuviera la oportunidad. Ahora, querida, si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia de venganza y justicia educativa, necesito pedirte algo. Necesito que le des me gusta a este video. Sé que es una historia perturbadora, pero es importante para mí saber que alguien entiende por qué hice lo que hice. También necesito que te suscribas a este canal. Es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Está justo debajo del video. Hazlo, por favor, porque tengo muchas más historias que contar, muchos más secretos oscuros que necesito compartir. Y si tienes alguna historia similar, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por esto, déjamelo en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque todos necesitamos un lugar donde podamos decir la verdad sin ser juzgados. Todos los días estoy aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres como yo, mujeres que han tomado decisiones difíciles, mujeres que han hecho lo que tenían que hacer para sobrevivir y para hacer justicia. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo después de tantos años de guardar silencio. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces la justicia real viene de las manos de las víctimas que se cansan de sufrir. Y recuerda, querida, cuando alguien convierte tu infancia en una escuela de tortura, cuando alguien mata a quien trata de protegerte, tienes derecho a convertirte en su profesor final. Tienes derecho a enseñarle la lección más importante de su vida, que las víctimas pueden convertirse en verdugos. Mi padre aprendió eso de la forma más dura posible, y no me arrepiento de habérselo enseñado.